A propósito de eso, vamos a iniciar un contacto con el edil de la 1001, Nicolás Villar, del Frente Amplio. ¿Estás por allí, Nico? Sí, hola Federico, un ¿Cómo? saludo para Gabriela y para Juan también. ¿Cómo te va? Saluden, Ulises. Muchas gracias. ¿Cómo Un te saludo. va? ¿Anda bien? Todo bien, todo bien. Bien, Nico, lo que nos lleva al departamento de Maldonado es porque, bueno, hace poco la Junta Departamental, sesionando, autorizó entonces que se pueda concretar este fideicomiso de 30 millones de dólares, tengo entendido, que va a ser justamente a los efectos de la relocalización del barrio, como es Kennedy. Capaz antes de la noticia también nos puedas contar un poquito el origen de este barrio, cómo se formó y bueno, y por qué terminamos en esta situación también, ¿no? Sí, bueno, yo creo que lo más interesante de esta situación, además obviamente de trabajar para mejorar las condiciones de vida de más de 500 familias, tiene que ver con el proceso que realizó sobre todo el Frente Amplio y la bancada del FA. Es un barrio, es uno de los barrios más antiguos, del asentamiento más antiguo del país. Tiene como particularidad que es es flagrante en el caso de este barrio el tema de la desigualdad que existe en Maldonado, porque está enfrente a una cancha de golf, a Punta del Este. En el contexto en que se trabaja esto es en el departamento más desigual del país y la situación de vivienda que teníamos ahí y otras problemáticas sociales lo dejan en evidencia. Uh-huh. Pero lo concreto y lo interesante de la situación es que a nosotros nos llega un expediente que contaba de dos puntos. Uno era un fideicomiso por 35 millones de dólares que no paga esta administración, no paga un peso, y que endeuda al departamento por 15 años. Y el otro punto que tenía era el de la autorización para la venta de la tierra donde hoy está ubicado el barrio. Uh-huh. O sea, obviamente cuando recibimos eso faltaba un componente que era el componente humano, que con solo visitar el barrio y ver las dimensiones de este realojo, parecía una locura que no se contemplara en nada. Y ahí inició un trabajo muy importante con tres patas, ¿no? La gente, la fuerza política, frente a nuestra fuerza política, y la bancada del FA. Uh-huh. En un marco, digamos, que es la correlación de fuerza que nosotros tenemos en este momento en la Junta, pero con el objetivo de lograr tener propuestas contundentes, articuladas con la gente y de un grado de justeza importante para que no pudieran ser desechadas. Ahí nosotros propusimos, en primer lugar, que volviera la línea de ómnibus que se había quitado, que era lo primero que nos decían los vecinos, porque el proceso de realojo va a durar 3 años y tener un barrio incomunicado como está en este momento trae en el día a día una cantidad de complejidades que también hay que atender, y también atender los problemas del suministro de agua que tiene el barrio. Eso previo a los puntos que propusimos incorporar en el expediente. Y después se tomaron algunas medidas que en realidad todas eran para aportar garantías. Una de la población de Maldonado en general, que tenían que ver con que la venta de las tierras entraran dentro del fideicomiso y fueran gestionadas por la fiduciaria, porque el problema de la tierra, la especulación en Maldonado es muy importante, y un negocio de este tipo en una administración que tiene algunos componentes complicados en torno a la cuestión inmobiliaria, a nosotros nos parecía que daba más garantía. Uh-huh. El otro era retasar la tierra, porque se había hecho una tasación por 10 millones de dólares, Uh-huh. pero con el barrio ahí. Entonces entendíamos que esa tasación no era justa económicamente y que habría que tasarla sin el barrio porque el precio aumentaría. Eso eran cuestiones importantes desde lo económico. Y en lo social, las propuestas del Frente fueron que se estaba trabajando sin un equipo técnico de la Intendencia, que era lo primero que se detectó cuando fuimos, que se hablaba de un equipo técnico, es un asistente social, que los vecinos no la conocían, que se hiciera un nuevo censo
porque el censo con el que se estaba trabajando para realojar las familias era del 2015. Y han pasado muchos años y ha pasado una pandemia y entendíamos que no podía quedar nadie afuera de esta solución. Lo otro que se propuso fue hacer un realojo interno, porque de la misma forma que el expediente no contaba con el factor humano, la forma en la que se estaba derribando casa o interviniendo en el barrio también era en torno a algún criterio técnico. Se había agarrado una manzana central y se había tirado toda. Y en un proceso de 3 años, vos a veces, si no contemplas lo humano, tirás una casa de material que está en condiciones y al lado dejas un ranchito de chapa que tiene problemas, como los que nos contaban algunos vecinos, con desbordes de pozos o de todo tipo. Entonces, ver la manera en que se pudieran realojar las familias que estuvieran en peores condiciones en viviendas que estuvieran en mejores condiciones en el mismo barrio. Lo otro que se planteó fue que las contrapartidas, una vez que las familias se realojen, no fueran de monto fijo, sino que se contemplara la situación socioeconómica de cada familia para abordar eso, el pago de esa vivienda de interés social, en virtud del artículo del decreto 3817 que tiene una cantidad de formas de medir de cómo se da esa contrapartida. Y lo otro que se planteó fue una comisión de seguimiento que también acompañara los procesos constructivos de las nuevas viviendas y donde participaran los vecinos. Nosotros habíamos propuesto que ellos estuvieran en el seno de esa comisión de seguimiento. Eso no fue llevado por el Partido Nacional, pero los vecinos del barrio integran esa comisión. Para nosotros eso es muy importante porque las prácticas clientelares que tiene el gobierno del Partido Nacional en Maldonado, ante un tema de tanta sensibilidad como es una solución habitacional para vecinos y vecinos del departamento, amerita tener un control y que los vecinos también participen de eso para que no se les termine dando la vivienda por ser amigo o conocido de alguien. Son cuestiones muy sensibles para trabajar. Bueno, todas estas medidas fueron incorporadas al expediente. Nosotros estamos satisfechos porque se logró incorporar todo esto que son garantías para los vecinos. Muchas de estas propuestas surgen de los propios recorridos que hizo la bancada en el barrio con los vecinos, otras surgen de una comisión técnica que el Frente Amplio conformó. Yo creo que fue un proceso ejemplar en ese sentido. Se trabajó en el Frente Amplio, se discutió en los comités de base, se discutieron los jóvenes, la Comisión de Asuntos Sociales, la mesa, el plenario, la presidencia, se creó una comisión de técnicos frente amplista para que aconsejaran a la bancada. También resaltar el trabajo de los compañeros ediles y edilas que integran la Comisión de Presupuesto, que lograron negociar que estas cuestiones se integraran allí. Resaltar el papel de la coordinación de bancada frente amplista y de toda la bancada en general, porque hubo que estar en varios lados, en el marco también de la campaña por el sí, pero había que estar con los vecinos, discutiendo, estudiando, y bueno, se logró que se incorporaran todas estas cosas y que a nosotros nos parecen importantes. Son más de 500 familias las que inician este proceso de relocalización. Ahí va. Para hacer un estimativo aproximadamente estaríamos hablando de unas 2.500 personas más o menos, o sea que estarían viviendo allí en ese barrio básicamente. Y aproximadamente, la cuestión es, como te digo, que el censo es del 2015. Ahí está. La primera cuestión que uno ve cuando piensa el barrio en el contexto de un realojo es que es imposible que vos lo intentes abordar como si estuvieras moviendo objetos. Claro. Porque eso es lo que te quería preguntar. Dentro de un terreno, dentro de un grupo familiar, en 3 años, vos vas hoy, sacás una foto, en 3 años, el hijo que Totalmente. tenía 14, tiene 17, se juntó con una compañera, tienen un hijo y tenés otra situación a atender. Entonces, no contemplar ese componente era una locura. Exacto. Y así era como venía el expediente. Y una pregunta, porque obviamente que cuando hablamos de mover, como decís vos, personas de un lugar a otro, no es como mover un ganado, ¿verdad? Que lo subo en un camión y lo llevo y lo bajo en otro campo, ¿no? Estamos hablando de subjetividades, estamos hablando de arraigos, estamos hablando de historias familiares. Es un asentamiento barrio que tiene mucho tiempo, tengo entendido ahí.
y que seguramente ha marcado y definido muchísimas identidades de gente que está viviendo ahí. ¿Cómo toma la gente esto de la relocalización? ¿Es lo que la gente quería o la gente quería mejorar su vivienda in situ? Bueno, eso fue lo primero que nosotros fuimos varias veces al barrio en este proceso y fue lo primero que nos interesaba conocer. Un porcentaje, una de las cosas que vos veías es que hablabas con vecinas, por ejemplo, de 30, casi 40 años y eran nacidas y criadas ahí. Claro. Entonces eran proceso de larga data, digamos, no estamos hablando de un barrio que se creó hace poco. Pero en la visita y en los recorridos confirmamos que un porcentaje altísimo, de hecho yo no me crucé con nadie que planteara que quería quedarse, porque las condiciones, digamos, el barrio ha seguido creciendo, no ha sido acompañado ese crecimiento con la atención de los servicios que necesita, y esta solución era, digamos, asumida por todos los vecinos. Eso es una cosa que hay que resaltar. Entendamos también en qué contexto se da esto y las afectaciones que hubo en Maldonado, particularmente, que fue uno de los departamentos más afectados por la pandemia, claro, además de las desigualdades estructurales que existen en el departamento. Este proceso de realojo había comenzado en el anterior periodo de gobierno, en donde se había ya solicitado dinero tengo entendido, para justamente este proceso de realojo. Eso llevó a que algunas familias fueran realojadas fuera del municipio de Maldonado. Nos contaba esto Silvana Ruggeri en sus habituales informes de todos los jueves, y que bueno, y que allí estaban en algunos edificios que bueno, no tenían muchas posibilidades de la apropiación del espacio, ¿verdad? Como seguramente lo tenían en otros lugares. Estas familias que se van a mudar, que las van a relocalizar, ¿hay de parte del Frente Amplio algún requisito en cuanto a la vivienda que se vaya a construir para ellos, a las comodidades que tengan que tener, o sería como trasladar, como quien dice, una situación que justamente genera muchísima contrariedad, ¿no?, entre justamente barrios muy costosos con un asentamiento? ¿A dónde van? ¿Dónde sería esta gente? Sí, lo primero que hay que señalar ahí es que el proceso, la atención al barrio Kennedy, el proceso de realojo, es inclusive durante el gobierno del Frente Amplio, pero anterior al gobierno del Frente Amplio se han realojado familias. En los 10 años del gobierno Frente Amplista se hizo un trabajo social muy fuerte allí, que es lo que hoy nosotros veíamos que no existía, y se realojaron más de 100 familias en un barrio que era menor al que tenemos hoy. Un gobierno Frente Amplista que cuando asume el gobierno no tenía cartera de tierras municipales, ¿no? Y tuvo en coordinación con el gobierno nacional, y este es un punto que hay que señalar porque es una de las patas débiles de esto, con dinero del gobierno nacional se empieza a comprar tierras para trabajar este realojo. Fue un realojo muy importante que se hizo en el gobierno Frente Amplio. En este periodo no hay un peso del gobierno nacional, cosa que a nosotros no nos extraña porque nosotros ya veíamos cómo venía el presupuesto y cómo se recortaban dinero del Ministerio de Vivienda. Entonces, por eso también que el departamento se tiene que endeudar de la forma que se está endeudando. Esto hay que decirlo, porque Maldonado no es un mundo aparte, claro, y porque el problema de la vivienda es un problema nacional, que debería contar con recursos del gobierno nacional. Además, por la propia característica de este departamento, que es el que debe ser de los departamentos que tiene mayor crecimiento interno por la inmigración. Los vecinos se van a mudar, el traslado allí es un traslado cercano, a una tierra cercana. La cuestión pasa por el trabajo que tiene que hacer esa comisión de seguimiento. Por eso nosotros habíamos propuesto una comisión técnica que hiciera el seguimiento de lo constructivo. Eso terminó integrándose en una comisión de seguimiento general, pero que va a tener mucho trabajo para que la solución habitacional tenga los requisitos que tiene que tener y que participen los vecinos en pensar esas soluciones habitacionales también. O sea, esto inicia un proceso que en el tiempo va a durar 3 años y que va a tener que tener mucha organización. Es la cuestión de que nosotros planteamos con los vecinos también. Hay que organizarse no solamente para que esto se aprobara e incorporar estas medidas, sino para darle continuidad al seguimiento de todo el proceso. Claro. Inicia recién ahora.
Y con respecto a la retasación, habíamos hablado de que originalmente se valoraban en 10 millones de dólares estas tierras, y que bueno, irían en definitiva, posterior retasación, ponerle que queden en 15 un ejemplo, esos 15 irían a cuenta a descontarse de los 30 que se pidieron, irían a pagar esos 30 millones que se pidieron. Sí, esas fueron dos medidas importantísimas que propuso el Frente. La primera es que la tierra entrara al fideicomiso. O sea, que con la venta de la tierra se pague parte del préstamo de 35 millones de dólares que se está pidiendo y que endeuda a 3 administraciones para adelante, y que esta administración de garantía no pone un peso. Lo segundo es que la retasación por la ubicación que tiene esa tierra puede duplicar o triplicar el valor de la tasación que había en origen. Y además se incorpora que sea una doble tasación, o sea, que haya una nueva tasación por parte de la Intendencia y que haya una tasación por parte de la fiduciaria también, cuestión que a nosotros nos brinda mayor garantía. Exacto. La fiduciaria también tasa y se pueda contrastar, y además que la venta de la propia tierra la tiene que llevar la fiduciaria. Bien, bueno, la verdad que por un lado uno, obviamente es que frente a la noticia de realojar y de mejorar la calidad de vida de estas 500 familias, uno siempre se pone expectante y contento, ¿no? Pero la pregunta, bueno, sí, Juan, ¿tú qué querías hacer? No, le quería preguntar a Nicolás, escuchando con atención, si tienen alguna definición el tema de justamente cómo va a ser la construcción de la vivienda, si va a ser tipo vivienda núcleo evolutivo, qué tipo de vivienda en sí tienen intención, o por lo menos la expectativa de los vecinos de ahí, o de esa cooperativa, del conjunto de la comisión, ¿tienen alguna idea qué tipo de construcción se va a hacer? Bueno, eso forma parte de la... Gracias, Juan, por la pregunta. Eso forma parte de las cosas que hay que empezar a trabajar ahora. El tema del método constructivo y las características de las viviendas eran cuestiones que no estaban en el expediente, y hay que incorporar el trabajo de la comisión de seguimiento. Y si fuera por nosotros, también incorporar a algunos actores sociales del departamento, como el ZUNCA, por ejemplo, sería, digamos, la construcción de vivienda debe ser de las cuestiones que más dinamiza el tema de la industria de la construcción, más aún que capaz de construir torres, ¿no? Entonces, sería bueno que también hubiera pronunciamientos de ese lado para integrar más actores a pensar la discusión, cómo también utilizar la construcción para dinamizar el tema del trabajo del departamento, que tiene una pata muy fuerte en la industria de la construcción. Bien. Bueno, Nico, hemos llegado al final del tiempo disponible. Creo que las ideas era justamente, básicamente, aclararle a la audiencia en qué consistía esto que el Frente Amplio había propuesto que se incluyera en el expediente, y que luego en una sesión de la Junta Departamental fuera obviamente aceptado todo esto, por lo que quedaba el fideicomiso entonces aprobado. Ojalá que podamos ver los resultados dentro de 3 años y no se transforme en un clientelismo de parte de la Intendencia esta mega obra. Pero bueno, no sé si querés agregar algo más para finalizar. No, sí, también, digamos, eso es una cosa que nosotros no desconocemos. En principio lo que había que atender y solucionar era el tema de las garantías sobre el proceso, pero ahí no termina el proceso de realojo. Claro. Esto inicia ahora, y el seguimiento de las garantías para que esto no se transforme en una herramienta clientelar, parte tenía que ver con las garantías que nosotros incorporáramos, y otra parte tiene que ver con el seguimiento, que tiene que dar la fuerza política, la bancada, y por la organización de la gente del barrio, que en función de esto se organice para que esto no se transforme justamente en lo que estamos hablando. Lo Exacto. otro a señalar, otra vez a poner sobre la mesa, es que se hace sin un peso de aporte del gobierno nacional. Claro. Que no es un tema menor, y no entendemos que sea la forma en la que se tienen que atender estas dificultades en torno a la vivienda.
Muy bien. Bueno, Nico, te dejamos, te mandamos un gran abrazo y bueno, también saludamos a Marquitos Valdivia, que también ayudó mucho para que pudiéramos conversar contigo hoy. Así que nos veremos el sábado. Nos veremos el sábado. Bueno, un abrazo grande, ¿eh? Un abrazo para todos por ahí. Dale, chau, chau.